Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La última vez que nos vimos en este canal, en esta tribuna, en esta atalaya de libertad, nada de lo que vamos a contar hoy había sucedido. Esto es una pesadilla, esto es un mal sueño de que en toda España nos estamos empezando ahora a despertar. Lo peor, evidentemente, se lo ha llevado Valencia. 92 muertos a la hora de grabar este vídeo van ya, y desgraciadamente muchos temen que el balance superará el centenar en cuestión de horas. Este puente festivo, que tiene que ser un puente de ocio, de diversión, con Halloween, con el Día de Todos los Santos, de recuerdo, se transforma evidentemente en un puente de dolor, de reflexión y de preguntarnos qué es la vida y qué va a pasar a partir de ahora. Lo peor está en Valencia, la solidaridad con la gente de Valencia, la solidaridad con la gente de Andalucía. Nos ha tocado vivirlo en primera persona, además esta Dana, no tan cruel como en Valencia, pero nos ha tocado vivirla también. Lo peor también está en Castilla-La Mancha, y lo peor se dirige a esta hora hacia el norte del país, así que preocupación máxima. Evidentemente lo importante es la emergencia, lo importante son las víctimas, pero no queremos dejar de comentar o de reseñar ciertos aspectos que por secundarios nos parecen que definen a lo que tenemos, y que nos parecen que también en este fin de semana en el que muchos vamos a tener la fortuna de descansar un poco, nos deben hacer pensar sobre a quién votamos, sobre qué votamos, sobre quiénes son nuestros representantes y sobre en quién están nuestras manos, en quién están las manos de nuestra vida, ¿no? La verdad es que el nivel ha sido en muchas partes dantesco. Hablo de la parte política. Es horroroso lo que pasó en la jornada de ayer, entiéndase ayer por el miércoles, en el Congreso de los Diputados. Lo que ocurrió, por si alguien no lo ha visto en medio de tanta tragedia, es que había ayer sesión de control al gobierno, como cada miércoles en el Congreso. Había también luego una votación para básicamente renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. La sesión de control al gobierno empezó, como estaba previsto, a las 9 de la mañana. Hubo un minuto de silencio, eso sí. El PP hizo 3 preguntas. El PP preguntó, por ejemplo, por el caso de Íñigo Errejón, que sigue, ya son 2 las denuncias presentadas ante la justicia. Y a las 3 preguntas pidió parar la sesión de control al gobierno. La pregunta es por qué tardó 3 preguntas, por qué ellos hicieron su trabajo y luego dijeron no, pero esto no se debe estar celebrando. Hay mucha gente que ha criticado que se suspendiera la sesión de control al gobierno, pero no la votación sobre el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es cierto que eso podía esperar. Radio Televisión Española lleva años en interinidad. Es uno de esos organismos del Estado que no hay manera de que encuentre una estabilidad que merecen sus profesionales. ¿Y por qué eso se votó? El PP y Vox se salieron, el PSOE y sus socios se quedaron, a excepción evidentemente de Compromís, del partido valenciano. La pregunta no es por qué ayer los diputados fueron a trabajar. Todos fuimos a trabajar ayer, que no estábamos en Valencia. La pregunta es por qué el Congreso habló ayer de esos temas secundarios en una tragedia de esta magnitud y no, por ejemplo, abordó las consecuencias del cambio climático, cómo se debe gestionar una emergencia, cómo ayudar a las personas afectadas. El martes fue por lo peor por la noche en Valencia, pero hay otras tantas provincias afectadas. Yo le hablo desde una de ellas, desde Almería. Por ejemplo, aquí los invernaderos están todos o casi todos destrozados, con daños importantes por culpa del granizo que cayó. ¿Por qué no se habló de ello? ¿Por qué no se... Aunque no se fuera a aprobar nada, porque uno se entiende que las cosas de Palacio van despacio y que no daba tiempo, ¿por qué no se habló del tema? ¿Por qué no hubo una reflexión general y colectiva sobre estos temas que a veces no están en la agenda política, que no suelen estar en primera plana, pero que son importantísimos? Hay mucha gente que siente que la política les ha fallado en estos días. No solo el Congreso de los Diputados, que también, sino, por ejemplo, la Generalitat de Valencia.
Ahora quizás estemos demasiado focalizados, y es normal, en la tragedia propiamente dicha, en los más de 90 muertos, en encontrar a los desaparecidos, en además intentar arreglar un poco Valencia para intentar que, quién sabe si en semanas o en meses, la vida vuelva a ser lo que era. Aunque para mucha gente no va a volver a ser lo que era la vida. Pero la Generalitat de Valencia tiene que asumir un problema, que es que ha fallado a mucha gente. Habrá que preguntarse, más pronto que tarde, porque es cierto que corra el tiempo va a beneficiarles a quienes no quieran rendir cuentas. Hay que preguntarse por qué se tardó tanto. Y hay que preguntárselo a políticos, a empresarios, todo aquel que el martes por la tarde tenía algún mínimo poder de decisión, por mínimo que fuera, sobre la vida de otras personas. Habrá que preguntárselo. También nos damos cuenta en tragedias como esta, nos dimos cuenta en el volcán de La Palma, nos dimos cuenta en la pandemia sobre todo en toda España, que sin servicios públicos no hay vida. La pregunta es, ¿por qué el día de las elecciones, no hablo solo de Valencia, y no hablo necesariamente de Valencia, por qué el día de las elecciones triunfan partidos políticos o candidaturas que tienen lo público en la mira, que quieren acabar con lo público? ¿Por qué? Si sabemos la importancia que tiene lo público. No hubiéramos sido nada sin servicios de guardia civil, de bomberos, de protección civil, de aquí el 112, las emergencias, sin las planas políticas. ¿Por qué queremos acabar con eso? Desde luego es un momento de crisis. Simplemente era una reflexión que además mucha gente se está haciendo en estos días. Y ahora que aquí, por ejemplo, en Almería, después de tantos días ha empezado a salir el sol, la única pregunta que nos hacemos, la única pregunta que nos sale a mucha gente es ¿por qué? ¿Por qué en muchos ítems, en muchas categorías y en muchas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué no se avisó antes? ¿Por qué se anunció a bombo y platillo, como si fuera algo bueno, que se acababa con una unidad de emergencias, la Unidad Valenciana de Emergencias? ¿Por qué? Simplemente eso. A Valencia, a todas las personas que han perdido a una persona, han perdido a un ser querido, que es de verdad lo importante. Lo material es costoso, es doloroso también, pero se acabará reponiendo. Todo el ánimo. España además está en 3 días de luto, así que nos sumamos a ese luto nacional. Chao, hasta luego.